estar dando inicio a todo lo que es la grabación de la forma o una de las formas de cómo entrar a los mercados financieros aprovechando lo que es, vamos a decirlo así, la zona de demanda. ¿Ok? Primero vamos a entender cómo funciona el mercado de esta forma. ¿Ok? El concepto básico, la forma básica, por ejemplo, es que el mercado genera un impulso, un retroceso, ¿ok? Y esta es la estructura mínima de lo que es, vamos a decirlo así, un fractal. Sin embargo, para llamarse estructura, el siguiente movimiento debe quebrar este nivel que está acá o este alto que está acá, ¿ok? A este alto o este quiebre de estructura que hace el movimiento que se genera, a esto se le titula, se le conoce como un BOS. ¿Qué es un BOS? Un break of structure, rompimiento de estructura, ¿ok? ¿Cuál es el rompimiento de estructura? ¿O cuál es en realidad qué es lo que está sucediendo aquí? El punto este que está acá es en lo que se le conoce como un rompimiento de estructura como tal, ¿ok? Sin embargo, esta zona acá quiero colocar, vamos a hacer como especie de una lupa para poder entender qué está ocurriendo acá en esta estructura que muchas escuelas de trading no te enseñan. Muchas escuelas de trading no exponen o no dan a entender lo que está ocurriendo acá. Ahora bien, una parte fundamental como trader es que todo impulso tiene un retroceso, ¿ok? Es decir, vamos a decirlo así, toda expansión, también les puede llamar expansión, tiene una contracción. Es decir, todo impulso tiene un retroceso. A efecto de entendimiento, vamos a llamarlo esto impulso, y lo que el movimiento contrario a la que rompe la estructura, vamos a llamarlo retrocesos. Para vos, todas las mentorías las das gratis. Mira, todo lo que yo comparto acá, Bambino, gracias por hacer esa pregunta. Todo lo que yo comparto acá, ¿ok? Todo lo que yo comparto acá es gratuito, ¿ok? Si tú ves acá, dice aprende trading, ¿ok? De manera que todo lo que estamos compartiendo acá, y tanto acá como en el canal de YouTube, es de manera gratuita. Ahora bien, continuando con lo que estaba compartiendo, ¿ok? Entonces, todo impulso o todo movimiento que quiebra una estructura se le va a llamar impulso. Lo pueden llamar expansión, como ustedes quieran, como quieran llamarlo, ¿ok? Todo un impulso debe generar un retroceso como tal. Ahora bien, realmente, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Ok? El mercado, primero, el mercado no es, vamos a llamarlo así, soporte y resistencia. ¿Ok? El mercado trabaja a través de liquidez. ¿Qué es liquidez? Órdenes que entran al mercado y esas órdenes a su vez es dinero y esos dineros a su vez significa liquidez para el mercado. Entonces, partiendo desde ese punto, debemos de entender algo, que toda acción conlleva una reacción, ¿ok? Es decir, este impulso y este retroceso se da por algo, ¿ok? Se da por algo. Y este nuevo impulso será también por algo. Es decir, lo que llaman lo que de Wyckoff llama la causa y el efecto, ¿ok? Cuando hablamos de causa y el efecto, estamos diciendo que hay una causa que hace que se produzca, ¿ok? Una causa aquí, en este punto, que ocurre, que hace que se produzca este movimiento hacia a la alza, ¿ok? De eso vamos a hablar. Ahora bien, ¿qué ocurre acá en esta estructura realmente? Primero vamos a desglosar lo que hay aquí arriba para poder entender por qué se origina este movimiento, ¿ok? Y luego vamos a desglosar lo que ocurre justo en este punto. Lo vamos a hacer con figura de velas para que ustedes puedan ver lo que está ocurriendo. ¿Ok? De esta forma podemos entender qué ocurre en temporalidades mayores y cómo reaccionar en una temporalidad menor. ¿Ok? Entonces, permítanme, supongamos que esta estructura que está acá, la voy a hacer un poco más gruesa, ¿ok? Es de una temporalidad superior. Es decir, en una temporalidad
mayor. Cuando estamos hablando de temporalidad mayor, podemos decir, se puede hablar de horas, 4 horas, 1 hora, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a elegir la temporalidad o time frame. Vamos a colocarlo así, o time, voy a colocarlo así a modo 4 horas. ¿Ok? Es decir, que toda esta estructura que está acá se ha armado en 4 horas, en una temporalidad de 4 horas. Bien, ahora bien, ¿qué ocurre acá? ¿Qué es lo que origina una venta acá? Esta estructura perteneciente a 4 horas puede ser parte de una reacción a una estructura perteneciente a diaria. ¿Ok? Entonces, habría que ver el contexto de lo que está ocurriendo antes que se produjo, o la zona, porque también puede ser un punto de interés, antes que se produjo este movimiento hacia la baja. ¿Ok? Ahora bien, cada vez que se genera un flip, es decir, cuando hablamos flip en inglés sería giro. Cada vez que se genera un giro, estamos hablando de ventas al mercado. Y cuando hablamos de venta, hablamos de órdenes. Y cuando hablamos de órdenes, estamos hablando de dinero, de liquidez. ¿Ok? Eso es lo que estamos hablando acá. De dinero, de liquidez. Entonces, cuando produce un movimiento, una estructura, un impulso, ya sea en este caso un impulso, un retroceso, ¿ok? Cuando produce un retroceso aquí en este nivel, hay dinero. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento que está acá, o este impulso que está acá, debe ser mayor, o la capitalización o la inyección de liquidez que hay acá en este punto debe ser mayor para llevarse la liquidez que está acá. ¿Ok? Para llevarse el dinero que está acá. A eso lo que los traders chartistas, o lo que los traders, vamos a decirlo así, los que trabajan, los traders principiantes, ¿ok? A esta zona que está allá lo llaman resistencia. Pero en realidad entonces, ¿qué es una resistencia? Simplemente una zona de liquidez, una zona de dinero. ¿Ok? Bambino dice, excelente encontrar gente que ayude a otros sin cobrar la mentoría. Yo también soy trader. Bien, qué bueno, Bambino. Gracias por tu comentario, ¿ok? Muchísimas gracias. Me gusta ayudar a las personas sin costo. Excelente, Bambino. Gracias por tu comentario. Entonces, seguimos acá. A todas las personas que le está dando, que está aquí, que nos pueden ver, si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse. A todos los que se han suscrito, le doy muchas gracias por seguirnos, porque estamos haciendo crecer una comunidad poco a poco, ¿ok? Entonces, vamos acá. Aquí en este punto, donde hay un flip, cada vez que se produce un giro, este movimiento genera un nivel, ¿ok? Genera un nivel. Eso es, hay que entenderlo. ¿Qué es ese nivel? Cuando se produce el retroceso, aquí hay ventas masivas. ¿Ok? Hay ventas masivas. Entonces, esta estructura que está acá en 4 horas, justamente acá, en este punto, permítame marcarlo acá, ¿ok? En este punto que está acá, se da el origen del impulso o del movimiento que rompe la estructura anterior. ¿Ok? Que rompe la estructura anterior. Ahora bien, ¿por qué se rompe esto? ¿Qué sucede acá? A esta zona se le conoce como zona de demanda. ¿Ok? Es una zona donde se generó una gran cantidad de compras que produjo el movimiento, este impulso que está acá, que rompe la estructura anterior. Sin embargo, vamos a verlo de forma institucional. ¿Okay? ¿Qué quiere decirle con esto? Como lo ven las instituciones y no como lo trade del retail. Bien, vamos a ver, primero vamos a describir qué está ocurriendo acá. Vamos a ver. Como le dije anteriormente, en este punto debe haber una inyección de capital o una inyección de dinero o una compra tan fuerte, ¿ok? Que ese movimiento genera el rompimiento como está acá. ¿Qué sucede aquí? Realmente entonces, ¿qué sucede acá? Este movimiento que ustedes ven acá, ¿ok? Este movimiento que ustedes ven acá, yo lo voy a dibujar en forma de velas, ¿ok? Vamos a hacerlo así, en forma de velas, para que ustedes puedan captar y ver lo que está ocurriendo. Permítame un momentito.
Voy a colocarle esto por aquí y voy a hacerlo así. Voy a dibujarlo en forma de vela para que ustedes puedan ver lo que está ocurriendo. Recuerden que estas velas rojas también se le conoce como las vendedoras, ¿ok? Y las verdes son se representan los toros, los compradores, como ustedes quieran llamarlo. No importa cómo ustedes lo quieran llamar. Lo importante es entender lo que está ocurriendo en este punto específicamente. Bien, entonces, esta temporalidad que está acá mayor es una temporalidad de 4 horas, ¿ok? Por eso dice time frame de 4 horas. Bien, los institucionales, antes de producir un movimiento, que son los que realmente tienen el capital o el dinero, la liquidez para producir un movimiento que rompa la estructura, justamente al cerrar la vela se origina una vela superior, ¿ok? Una vela del color verde y se comienza a originar una secuencia de velas del mismo color, ¿ok? Una secuencia de velas del mismo color. Voy a hacerle unos ejemplos que están acá, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede acá? En este punto que está acá, a la vela anterior, ¿ok? La última vela anterior del movimiento que rompe la estructura, a esa vela se le conoce como bloque de órdenes. Cuando hablamos de bloque de órdenes, estamos hablando de un conjunto de, supongamos, un conjunto de órdenes, vamos a hacerlo así, de liquidez, de compras, también se le conocen como órdenes agresivas, cuya función es que se inyecta al mercado para quebrar estructura o para buscar o neutralizar liquidez. ¿Ok? Es esa función, neutralizar liquidez. Voy a hacerlo esto acá, por ejemplo, para dibujarle esta estructura que ustedes pueden ver acá un momentito, ¿sí? Para poderle explicar de forma sencilla lo que está ocurriendo y podamos verlo más de forma gráfica. ¿Ok? Chicos, yo quiero pedirle disculpas a todos porque me he estado ausentando más que todo por el tema de estar un poco quebrantado de salud, pero normalmente hacemos en vivo, casi todos los días, ¿ok? Ahora bien, a la vela, en este caso sería roja, ¿ok? ¿Por qué? Porque viene de este movimiento, de este retroceso, a la última vela contraria al movimiento o al impulso, que sería este. Déjeme marcarlo en verde, ¿ok? Para que podamos entender, verlo un poquito, ¿ok? Acá. Contraria al movimiento que quiebra la estructura, a ese se llama bloque de órdenes, ¿ok? O order block, también conocido como order block. A esta zona acá, voy a marcarlo con un color celeste para que podamos diferenciarlo un poco, ¿ok? Así, ¿ok? A esta zona de acá se le conoce como una zona de demanda. ¿Por qué? Porque justo acá se inyectaron órdenes de compra que produjo un movimiento que rompió la estructura y que se llevó el dinero, ¿ok? Se comió los stop loss, se llevó el dinero, o como ustedes quieran llamarlo, ¿ok? De la estructura anterior. Es decir, del nivel anterior. Estamos hablando de este nivel que está acá, conocido también como un boss, ¿ok? Ahora bien, esta estructura aquí se determina órdenes de compra. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que hubo habían los institucionales en esa orden, ¿ok? De 100.000 órdenes, metieron, qué sé yo, 60.000 órdenes, ¿ok? 60.000. Y produjo ese movimiento que rompe la estructura. Bien, el siguiente movimiento que tiene que hacer es recapitalizar el bloque de órdenes que rompió la estructura, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos entrar nosotros? Si esto que está acá se convierte en una zona de demanda, ¿ok? Significa que el precio, cuando llega a esta zona, va a tener una reacción a la alza, ¿ok? A la alza. Ahora bien, tu deber como trader es saber que si esta reacción es una zona de compras, una zona de demanda, ¿ok? Tu deber es combinar temporalidades.
¿Por qué razón? Porque la primera, que viene siendo esta estructura, una que está en 4 horas, te va a dar una direccionalidad. ¿Ok? Te va a dar una direccionalidad. Cuando estamos hablando de direccionalidad, estamos hablando de la dirección que va a tomar el precio o la dirección que está tomando el precio. Recuerden que esta estructura viene también de una estructura anterior, que es una secuencia de altos y bajos. ¿Ok? Permítame cambiar el color a esto también acá. Acá, así. Entonces, como es una estructura de altos y bajos, ¿okay? Cuando el precio llegue a la zona de demanda, te va a generar un impulso, es decir, vamos a decirlo así, un movimiento alcista. ¿Cuál es el deber que tienes que tomar como trader? Combinar las temporalidades. ¿Cómo así? La primera, que te dé la direccionalidad, y la segunda, que debe ser una de momentum, una temporalidad menor de minuto, ¿okay? Que te genere el cambio de estructura o que te diga cuándo va a cambiar el movimiento del retroceso de este impulso. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque recuerden que acabo de decir que todo impulso debe tener un retroceso. O toda expansión debe tener una contracción, como quieras llamarlo. Literalmente como quieras llamarlo. Eso no te va a hacer ni mejor trader ni peor trader. Perfecto. Ahora bien, dicho esto, vamos entonces a ver el cambio de temporalidad. ¿Cómo debería ser? Si ya tú sabes, ¿okay? Que la estructura mayor, la estructura de 4 horas, te está indicando que el movimiento o la tendencia o lo que están predominando en el mercado son alcistas, en la estructura, en el retroceso de esta que está acá, ¿ok? Esta que está acá, no debe de buscar ventas, debe de buscar es compras. ¿Pudieras entrar en una venta? Sí, pero ya ahorita te explico cómo, ¿ok? Ahorita te explico cómo para que aproveches eso. Pero si eres un trader principiante, entonces no debe de buscar una compra cuando el movimiento llegue hasta acá. Debes de esperar que el movimiento llegue hasta esto. ¿Por qué razón? Porque muchas veces este movimiento acelerado, como entran tantas compras, se produce una ineficiencia. Cuando estamos hablando de ineficiencia, estamos hablando también de imbalance. ¿Ok? Supongamos que estas velas, vamos a hacerlo así, esta así, tiene una mechita así, ¿ok? Una mechita aquí abajo. Este tiene un cuerpo completo, supongamos, este tiene una mechita así y este tiene una mechita así. ¿Ok? Vamos a hacerlo ahí. No soy bueno dibujando, chicos, pido disculpas, ¿ok? Ahora bien, muchos de estos movimientos alcistas que rompen estos niveles se produce una ineficiencia. Cuando estamos hablando de ineficiencia es que en algún momento se inyectó tantas compras que no tuvieron una contraparte. ¿Ok? ¿Cómo se vería, por ejemplo, un ejemplo? Si yo te digo que el mercado debe ser eficiente y te digo que de 10 órdenes deben haber 5 compradores y 5 vendedores, ¿ok? 5 compradores, ya aquí estamos hablando que el mercado es eficiente, ¿ok? Pero si aquí en vez de 5 hay, por ejemplo, 8 compradores y aquí en vez de 5 se ven 2 vendedores, eso quiere decir que el mercado es ineficiente. ¿Ok? Ineficiente. ¿Cómo se va a ver reflejado? Se va a ver reflejado es en el cuerpo de la vela, ¿ok? En el cuerpo de la vela que tenga mayor predominancia. Permíteme un momentito acá. Así. Se va a ver así. En un cuerpo que tenga mayor predominancia. ¿Cómo sabes cuando hay vendedores acá? Cuando en esto acá, o supongamos ya sea acá, vamos a hacerlo acá arriba, ¿ok? Acá hubieron 2 vendedores y quizás, o un vendedor y quizás de estas 10, ¿no? Y aquí hubo otro vendedor, por ejemplo. Cada mechita que ustedes vean del cuerpo de una vela representa la fuerza contraria a la vela
¿ok? Que cierra. Por este caso, cerró una vela verde y cada mechita pues, representa un vendedor o en algún momento hubo una fuerza vendedora, ¿ok? Allí. Ahora bien, cuando ya hablamos de esto, de que hay 8 compradores para 2 vendedores, ya ahí estamos diciendo que el mercado es ineficiente. ¿Ok? Cuando hablo de ineficiencia estoy hablando que el mercado ya tiene un imbalance. ¿Por qué un imbalance? Porque hay 8 compradores y 2 vendedores. ¿Qué va a hacer el mercado? El mercado lo que va a hacer es regular este imbalance y de esos 8 compradores, por ejemplo, un ejemplo, ¿ok? Que haya de esos 8 compradores, no va a tener 2 vendedores, sino que va a tener también, va a tener 8 vendedores. Vamos a decir, acá, va a tener 8 vendedores. Y de esta forma el mercado tiene un balance, ¿ok? Que todo comprador debe tener su vendedor. Esto es uno de los objetivos del IGDA, del algoritmo interbancario, mantener la eficiencia en el mercado. Entonces, vamos a ver acá, ¿qué va a suceder acá? ¿Ok? ¿Por qué le digo esto? Porque esto es un ejemplo vivo de esto que está acá. Entonces, cuando hay una ineficiencia, voy a borrar esto acá, permítame un momentico. Ok, voy a borrar esto y esto. Perfecto. Vamos acá. Cuando hay una ineficiencia en el mercado, se ve reflejado en el cuerpo de las velas. ¿Ok? Cuando es decir que la mecha que representa a los vendedores, en este caso, de la vela número 3, ¿ok? No concuerdan con la vela, no llega a la mecha de la vela número, perdón, 1, 2, 3, perdón, de la vela número 4, no llega a la mecha de la vela número 2 o de la vela número 1. Entonces, el mercado, al ver este imbalance o esta ineficiencia, voy a cambiarlo de color, ¿ok? Voy a colocar lo que sé yo, violeta, a este mercado, es decir, esta ineficiencia que está acá, el mercado va a venir a llenar eso para que las órdenes que están acá de compra tengan también órdenes de venta, órdenes vendedoras, ¿ok? Entonces, no sé si me estoy dando a entender, espero que sí. Bien, entonces el mercado va a venir a generar un retroceso, ¿ok? Para llenar las órdenes de venta, recapitalizar el bloque de órdenes y justamente allí producir el nuevo movimiento alcista. Es decir, el mercado va a bajar, va a cerrar la ineficiencia, va a hacer esa ineficiencia ahora eficiente, esa zona va a cerrar los imbalances, va a balancear el mercado, va a balancear la liquidez y automáticamente va a producir un movimiento alcista. Bien. Entonces, es necesario que entendamos esto, lo que va a ocurrir acá. ¿Por qué? Porque el mercado, como yo le dije al principio, que todo impulso debe tener un retroceso, tu deber es esperar el retroceso de este impulso. ¿Ok? Esperar el retroceso. Porque aquí hay dinero, aquí hay liquidez, hay una ineficiencia y el precio va a venir a rellenar eso. Cuando hablamos de que el precio va a tener un retroceso, tu deber es cambiar la temporalidad. No es que aquí en 4 horas, permítame, voy a colocarle esto grueso para que hacerle, ok, voy a, esto, permítame cambiarle esta flecha que está acá, esto también, ok. No es que en 4 horas tú vas a hacer una compra acá. Porque si tú te cometes el error, por ejemplo, de hacer una compra acá, ¿ok? Aquí, comprarle y ponerle stop, el mercado va a venir a cerrar esta eficiencia y te va a sacar en stop. ¿Ok? Te va a sacar en stop loss, en pérdidas. Entonces, no es recomendable operar acá en una alta temporalidad. ¿Qué vas a hacer? Como esto te está dando una direccionalidad alcista, y este movimiento hacia la baja simplemente lo que es un retroceso, ¿ok? Un retroceso de este impulso que quebró la estructura, entonces vos vas a bajar es la temporalidad. Vamos a ver el comentario de Gonza. Dice,
Hola, si bien hay fractalidad, ¿en qué temporalidad se ve con más frecuencia el relleno de los imbalances? En una temporalidad menor. También se le conoce, perdón, como temporalidad de momentum. ¿Ok? Una temporalidad de momentum, que son las temporalidades o la estructura en minutos. Estamos hablando de 15 minutos, estamos hablando de 5 minutos, estamos hablando de 3 minutos, dependiendo de la que tú quieras operar. ¿Ok? Entonces, a una temporalidad de 4 horas, que es en la que se está armando la estructura, perdón, volviendo al tema, ¿ok? Vas a esperar es el retroceso este que está acá. Pero ¿vas a entrar en qué? ¿En 4 horas? No. Tú lo que vas a hacer ahora es cambiar la temporalidad y entrar en una temporalidad de momentum o una temporalidad de ejecución. ¿Ok? La temporalidad de minutos es la temporalidad de ejecución. También se le conoce como tendencia de momentum. ¿Ok? Permíteme un momentito que voy a tomar un poquitito de café por acá. Ya sigo con el video. Bien. Entonces, como ya sabes que hay una ineficiencia y que aquí abajo hay liquidez, prácticamente 2 más 2 son 4. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ineficiencia y la liquidez que se inyectó acá para producir el movimiento que rompió la estructura van a servir como un imán al precio. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a hacer es que en una temporalidad menor, en una temporalidad de minutos, permítame, voy a hacer esta vela acá, voy a hacer otra velita aquí para que continuemos acá con esto. Permítame cambiarle esto. Entonces, en una temporalidad menor, en una temporalidad de minutos, vas a ver es la estructura que se está armando, esperar el retroceso y cuando llegue a la zona del order block que está en 4 minutos, perdón, en 4 horas, ¿okay? Que es tu zona de reacción, allí tú vas a esperar es un cambio de estructura. ¿Pero en qué temporalidad? ¿En 4 horas? No, no vas a esperar un cambio de estructura en 4 horas. Yo voy a colocar la hora para que ustedes puedan ver esta en minutos, ¿ok? Si ustedes pueden ver, yo coloqué la línea, esta línea que ustedes ven acá, la coloqué más pequeñita o más fina que esta que está acá para que podamos diferenciarlo, ¿ok? Entonces, fíjate, el precio va a venir creando bajos y altos, cada vez más bajos, hasta llegar a la zona del bloque de órdenes o la zona que produjo el movimiento hacia la alza, o también conocida como una zona de demanda. ¿Ok? Sara dice, excelente información, Master. Sara, gracias a ti, gracias. Muchísimas gracias por conectarte acá. Entonces, el precio va a llegar a esta zona que está acá. ¿Ok? ¿Cómo lo va a hacer? A través de fractalidad, a través de estructura. Entonces, voy a borrar esto nuevamente y volverlo a hacer. ¿Cómo el precio va a venir? Por ejemplo, ¿va a venir así? No, no va a venir así. El precio no trabaja de forma lineal, trabaja de forma fractal. Cuando hablo de fractal, es decir, que el precio te va a dejar altos y bajos cada vez más bajo. Y justamente cuando llegue al bloque de órdenes, aquí se van a activar las otras órdenes que quedaron pendientes. Supongamos entonces que en estas 4 horas se ejecutaron 60.000 órdenes que produjo el movimiento alcista. ¿Ok? Entonces, en esa temporalidad de 15 minutos, aquí se van a ejecutar justamente en la zona, ya sea en el inicio o a la mitad del bloque o al final del bloque. Esto ya se convierte en la zona de activación, una zona de demanda, una zona de reacción, como ustedes quieran llamarlo, ¿ok? Como quieran llamarlo, punto de interés, como quieras llamarlo. ¿Ok? No hay problema por eso. Entonces, cuando llegue acá, lo que vas a hacer es esperar el cambio de estructura. ¿Cuál es el cambio de estructura? ¿Cómo se da el cambio de estructura? Se da cuando el precio, ¿ok?, toca el bloque de órdenes, ¿ok?, supongamos allí, y automáticamente se genera una reacción,
o un impulso. Esta temporalidad, vamos a colocarlo, permíteme un momentito. Time. Y vamos a colocar 15 minutos para que podamos entenderlo cómo funciona acá. ¿Ok? 15 minutos. Voy a poner así para abreviar. Entonces, estamos hablando que esta estructura que está acá es una estructura de una menor temporalidad. ¿Ok? Entonces, el precio, cada vez que va generando altos y bajos, bajos y altos, cada vez más bajo, va a haber un punto donde él va a llenar el imbalance. Entonces, donde antes había una temporalidad mayor, había un imbalance, en una temporalidad menor, el precio fue dejando altos y bajos, cada vez más bajos, y termina de rellenar la ineficiencia que había acá, dejando que el precio del mercado sea ahora un mercado eficiente. ¿Ok? Entonces, cuando ya el precio esté de esta forma acá, que toque el bloque de órdenes acá, Gonzalo, gracias por darle me gusta. Entonces, ya tocó el bloque de órdenes, va a haber una reacción o un impulso hacia arriba que te va a romper la estructura bajista que viene acá. ¿Dónde se rompe entonces ese impulso? ¿Dónde rompe la estructura bajista? Simple, en el último alto bajo válido como tal. ¿Ok? Ese último alto bajo como tal, cuando el precio llega, que hace la reacción al bloque de órdenes y genera un movimiento hacia la alza y que te rompe la estructura, él va a generar una reacción. Ya cuando te genere un alto más alto del alto bajo anterior, ya entonces lógicamente él va a buscar generar un nuevo bajo, ¿okay? Un nuevo bajo, y irse así con el nuevo movimiento alcista para darle continuidad a lo que es la estructura que está acá. Gonzalo dice, soy nuevo, según su experiencia, ¿qué par corresponde más fielmente al Smart Money Concept? Mira, realmente todos, hasta el oro, todos reaccionan de esa forma. El Smart Money Concept lo que es una metodología de interpretación de la acción del precio. ¿Ok? Ese es una metodología, una forma de interpretar el precio. Bien. Retomando al tema acá. Entonces, cuando el precio rompa la estructura, acá muchas veces tiende a recapitalizar acá el origen del movimiento de la estructura menor. ¿Ok? Muchas veces sí, otras veces lo hace después, otras veces lo hace después. Perfecto. El tema es que una vez que te rompa la estructura del alto bajo válido, ¿okay? Tú como trader, como una operadora de los mercados financieros, estás habilitada para buscar compras. ¿Dónde se puede buscar compra? Voy a cerrar, voy a quitar este que está acá, ¿ok? Aquí, voy a quitar esto. ¿Dónde o cómo se puede buscar compra? Eso es dependiendo de la forma como está reaccionando el mercado. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el precio lo que hace es polaridad. Es decir, lo que hace es que una vez que rompe el último abajo, él va a generar un retroceso, y justamente en el nivel que rompió o de la liquidez que se llevó en esta estructura, él va a hacer el nuevo movimiento hacia la alza. Otras veces no lo hace así. Otras veces lo que él hace es que recapitaliza, es decir, hace un movimiento alcista, recapitaliza el bloque de órdenes, el bloque de orden original, ¿okay? De la estructura menor, y genera el movimiento hacia la alza, generando nuevamente otras estructuras más alcistas. ¿Pero en qué temporalidad? En 15 minutos, que es la temporalidad de momentum. ¿Ok? De momentum. Entonces, ya allí tú vas teniendo varias formas de entrar al mercado. Puedes entrar al mercado por polaridad, que el precio respete la zona, no perfora el nivel, sino que en el nivel se genera un movimiento, un retroceso justamente en el nivel. Allí tú puedes entrar y buscar el 1 a 3, o como tú quieras, como tú manejes
tu ratio riesgo-beneficio, ¿ok? Puedes buscar ese movimiento que está acá. Si no hace eso, si el precio no llega a la zona, sino que baja, y justamente voy a ampliarlo un poquito más, permítame hacer esto y hacerle nuevamente el ejercicio este que está acá. Justamente acá, así. Justamente entonces él puede venir a recapitalizar, bajar al movimiento, ¿ok? Al original, al bloque de órdenes original, recapitaliza las órdenes y luego hace el movimiento hacia la alza. ¿Dónde estaría tu entrada? Podría también hacer una entrada allí. También es válido. ¿Ok? Es válido. Y a veces no llega completamente, sino que también te deja un pequeño imbalance acá. Y resulta ser que a veces llega al nivel del 61.8 de Fibonacci allí y ¡pum! Produce el movimiento hacia la alza. ¿Ok? Por el nivel áurea, la proporción áurea de Fibonacci. También puedes hacer tu entrada allí. No hay problema por eso. Bueno, resulta ser que a veces no hace eso, sino que hace justamente cuando rompe, hace un pequeñito rango, ¿ok? Un pequeñito rango y ¡pum! Sigue el movimiento hacia la alza. Bueno, en la ruptura de ese rango de acumulación también puedes hacer una entrada hacia acá. ¿Ok? También puedes hacer una entrada. Entonces, puedes tener entrada por Smart Money Concept, es decir, puede tener entrada cuando hace una recapitalización al bloque de orden en una temporalidad menor, que hace el movimiento hacia la alza, ¿ok? Y también puedes tener tu entrada, ya sea por, vamos a decir así, por análisis, por polaridad, como tú quieras llamarlo. En realidad no, yo no tengo problema en la forma como tú puedas llamar eso. Entonces, puedes hacer tu entrada también en un time frame de 15 minutos. Time frame de momentum. ¿Ok? Pero bueno, supongamos que no eres este tipo de trader, sino que quieres refinar las entradas. ¿Cómo refino entonces las entradas? Bien, acá vas a aplicar el mismo principio que colocaste acá. ¿Ok? El mismo principio. Tú sabes que este es 4 horas y este es 15 minutos. Lo que vas a hacer es que en el retroceso de este movimiento que está acá hacia acá, en este retroceso, ¿ok? Si no te respeta el nivel, en este retroceso voy a cambiarlo, voy a colocarle así y voy a colocarle el color para, qué sé yo, vamos a ponerle este, ¿ok? Lo que vas a hacer es bajar la temporalidad también. Si quieres refinar tu entrada, ¿ok? Es decir, tener menos pips o menos distancias de stop y buscar más ratio riesgo-beneficio. Entonces, esta temporalidad que está acá, y voy a zoomar un poquito más, voy a ponerle como el zoom acá, ¿ok? Y ahorita lo vuelvo a colocar. Esto, si ya tú sabes que esta es tu temporalidad de 15 minutos, esta temporalidad que está acá puede tener de 5 minutos, ¿ok? Esta que está acá. Y resulta que en 5 minutos el precio va a ser lo mismo. ¿Qué lo mismo? Va a ser una estructura. Así, cuando llegue al bloque de órdenes, que está acá, el precio va a generar un retroceso. Y justamente cuando el precio haga la recapitalización, ya sea a un bloque de órdenes original o un bloque de orden decisional, estaría tu entrada para irte con el movimiento en 5 minutos, aprovechando, ¿ok? Oigan, ve bien, aprovechando toda una estructura de time frame de momentum de 15 minutos o toda la estructura de time frame de 4 horas. Entonces, si tú quieres entrar en 15 minutos, simplemente pones tu entrada pones tu entrada acá, buscas la estructura, como tú quieras llamarlo, pones por debajo del último bajo, si quieres, ¿ok? Eso no es obligado, eso es que cada trader puede operar como él quiera. Ojo, ¿ok? Puedes buscar una y puedes buscar un ratio riesgo-beneficio mínimo 1-3, mínimo. O puedes hacer todo el movimiento estructural y llegarte hasta la estructura mayor. ¿Por qué razón le digo esto? Porque el precio en una estructura mayor va a hacer esto, va a ir a neutralizar la liquidez
que hay aquí arriba. Cuando hablo de la liquidez, es hablando de la liquidez que produjo este movimiento bajista como tal. ¿Ok? Resulta ser, si tú eres un trader que no te gusta operar, supongamos en 15 minutos, sino que quieras hacer tu ratio riesgo-beneficio más pequeñito, ¿ok? Poner tu stop más pequeño, bueno, baja la temporalidad, esperas el retroceso del impulso que quebró el nivel o la estructura o el bajo alto, el alto bajo anterior de la estructura de 15 minutos, baja la temporalidad en 5 minutos y espera el mismo procedimiento que ocurrió aquí en 15 minutos. Es decir, que en 5 minutos vas a esperar también el rompimiento de la estructura, el retesteo, ya sea por validación o por recapitalización del bloque de órdenes original, y allí estaría tu entrada, ¿ok? En una compra, por ejemplo, pone tu stop por debajo del último bajo. Si eres un trader conservador, puedes poner tu stop por debajo del último bajo en 5 minutos y llevarte toda una estructura o un movimiento mayor, un ratio riesgo-beneficio de la estructura mayor. ¿Por qué? Porque el precio va a ir a neutralizar. Ojo, si ya hiciste la refinación en 5 minutos, el precio va a ir a neutralizar la liquidez que dejó en cada alto bajo de la estructura de 15 minutos. Una vez que se coma la liquidez de la estructura de 15 minutos, va a ir por la estructura, por la liquidez de la estructura mayor, que es la estructura por horas, que es esta que está justamente acá, que es la de 4 horas. ¿Ok? Bien, voy a leer el comentario. Dice Anthony, dice: hola bro, soy nuevo, llevo un buen rato viendo, se ve que explica muy bien, das clases. Sí, Anthony, sí, doy clases, sí. Todo el contenido que ves aquí ahorita es totalmente gratuito, ¿ok? Es totalmente gratuito, todo el contenido que ves acá es totalmente gratuito. Ya las clases se cobraría por el tiempo de hacerte un seguimiento, no por el contenido, porque el contenido se puede dar y tú lo puedes conseguir con cualquier otra, quizás una academia o qué sé yo. Yo cobraría es por el servicio de hacerte un seguimiento, de evaluar tus entradas, que hagan entradas perfectas y ese tipo de cositas. Pero eso, si te interesa, puedes dejarme un mensaje y posteriormente podemos hablar sobre eso. Entonces, sobre este punto que está acá, ¿ok? Sobre este punto que está acá, que ustedes ven acá, es donde ustedes pueden maximizar su ganancia. Sí, Gonza, ya ahorita le explico a todos los muchachos que están acá, ahorita les muestro nuestro canal de YouTube. Es un canal muy reciente, ¿ok? ¿Dónde puedes maximizar tu ganancia? Acá, en este. Si refinas tu entrada en 5 minutos, los puedes maximizar. Si buscas tu entrada en 15 minutos, puedes buscar un ratio riesgo-beneficio muy bueno, muy bueno. ¿Ok? Y de esta forma puedes aprovechar todo lo que son las entradas a los mercados financieros. De esta forma puedes aprovechar entradas en zona de demandas, ¿ok? De esa forma. El día de mañana estaremos haciendo otro live, cómo entrar por continuación de tendencia, ¿ok? Cómo aprovechar una tendencia alcista y entrar por continuación de tendencia, ya sea por polaridad, por validación o por entrada por bloque de órdenes, ¿ok? Eso lo vamos a ir a generar, a explicar. Entonces, para este tipo de entrada, bajo esta forma, ustedes tienen que evaluar, primero, que sea un bloque de órdenes que no haya sido mitigado, es decir, que no haya tenido que las mechas no llenen sobre todos los cuerpos, ¿ok? No haya sido mitigado, sino que tenga imbalance. Eso. Porque eso, muchachos, le va a elevar probabilidades de éxito de su entrada. Recuerden esto, los imbalances, junto con la liquidez, funcionan como un imán al precio. ¿Okay? Funciona como un imán. ¿Qué quiero decir como imbalance? ¿Qué es liquidez? Permítame, voy a ver si puedo borrar todo esto acá, pero
Vamos a ver si puedo borrar todo acá para explicar nuevamente. Esto quedó claro, ¿verdad? ¿Me explico? Espero que sí. Sí, espero que sí. Bien, voy a borrar todo esto y vamos a hacer algo. Recuerden algo, cuando el precio está haciendo una estructura, ¿ok? Cuando está haciendo una estructura en una temporalidad mayor, ya sea 4 horas, el precio no te lo va a hacer así directamente. No, el precio te lo va a hacer por fractal. ¿Qué es decir fractal? Es decir, posiblemente el precio de aquí para arriba te hace un retroceso, luego en este movimiento hacia arriba te hace un pequeño rango, pero luego te hace un impulso, un rango superior más adelante, luego te hace esto con un retroceso que valide. Y acá, ahí es donde hace el retroceso, pero ¿cómo te lo va a hacer? Te lo va a hacer también en estructura. Entonces, a medida que el precio, fíjense acá algo, y esto es adicionar a lo que le estoy explicando. A medida que el precio va subiendo, ¿ok? Si ustedes se fijan, miren, aquí hubo liquidez, que este movimiento se comió la liquidez de acá. Aquí hubo liquidez, que este impulso se comió la liquidez de acá. Aquí hubo liquidez, que este impulso se comió la liquidez. Pero, así como se come la liquidez en el movimiento alcista, también va dejando liquidez en la estructura bajista, ¿ok? En la parte de abajo. Va dejando liquidez. Es decir, a medida que el precio va avanzando y va comiendo liquidez, también va construyendo liquidez que posteriormente, en temporalidades o estructuras menores, ¿ok? Permítame cambiar el grosor acá, por ejemplo, que posteriormente el precio va a venir a comerse. Entonces se come la liquidez esta, genera un retroceso, otro impulso, se come la liquidez de acá abajo, genera otro retroceso, otro impulso y se come la liquidez que está acá abajo, ¿okay? Genera un retroceso. Y aquí, justamente cuando llega el bloque de órdenes, hace el cambio de carácter, también llamado shock, cambio de estructura, cambio de mano, cambio de fuerza, como usted quieran llamarlo. Lo que usted tiene que ver es ver que a medida que se iba comiendo la liquidez anterior, ella también iba dejando liquidez cuando iba bajando. Entonces, cuando llega el precio, vuelve a hacer lo mismo. Baja, come la liquidez, reacciona, come liquidez, reacciona y vuelve a hacer lo mismo. Y de ahí, de todo este movimiento que ustedes ven que hace el precio de buscar liquidez, neutralizar liquidez y mantener eficiencia, se desprende las ondas de Elliott, se desprende la fractalidad, se desprende... ¿qué más? ¿Cuáles más? ¿Qué más? Otras teorías. El movimiento de Smart Money, un poco de teorías de allí, ¿ok? Se desprende todo eso, lo que son los indicadores, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, esto es adicionar a lo que ya le venía explicando a todos ustedes como tal. Permítanme retroceder. Espero que me permita retroceder.